Buenos días, hermano. Sea usted bienvenido a esta clase de escuela dominical. El día de hoy estaremos comenzando un nuevo estudio titulado El conocimiento del Dios Santo. Antes de comenzar, le invito a que me acompañe a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque en tu amor y tu misericordia, Señor, tú permites que en estos momentos estemos reunidos como hijos tuyos, Señor, para que podamos estudiar acerca de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos revela quién eres tú, Señor, y qué es lo que has hecho por nosotros, Padre bendito. Por eso, Señor, pedimos humildemente la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ayude a comprender y a entender las verdades que tu palabra enseña acerca de ti y que estas verdades, Padre, las podamos atesorar en nuestro corazón, Señor, para que podamos ser de bendición a aquellos que nos rodean. Guíanos, dirígenos, Señor, y sobre todo que todo lo que hagamos, Señor, sea grato delante de tus ojos y únicamente para darte la gloria y la honra que solamente tú mereces, Señor, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermano, como ya comentamos, el día de hoy estaremos comenzando un nuevo estudio titulado El conocimiento del Dios Santo. La lección del día de hoy se llama El estudio de Dios. Comenzamos nuestro estudio con la siguiente pregunta: ¿quién necesita la teología? Como bien sabemos, la teología es el estudio acerca de Dios, es el estudio acerca de lo que la Biblia enseña acerca de Dios y es el estudio acerca de lo que nosotros como creyentes deberíamos creer y saber acerca de Dios. Por lo tanto, normalmente cuando pensamos en teología, estamos pensando en una materia o en una disciplina que es enseñada en los seminarios y que compete únicamente a aquellos que están estudiando para ser pastores. Sin embargo, como veremos a lo largo de este estudio, la teología no solamente es una materia de estudio únicamente para pastores, sino también para nosotros como creyentes. Comentamos esto ya que en nuestros días la teología puede parecer un estudio aburrido y que no es necesario para la vida de nosotros como creyentes. Una de las razones por las cuales la gente tiene este pensamiento es debido a que piensa que un estudio acerca de la naturaleza y el carácter de Dios es impráctico y por lo tanto es irrelevante para la vida de nosotros como creyentes. Sin embargo, a lo largo de este estudio llegaremos a la conclusión de que el estudio de la teología es el proyecto más práctico que podamos llevar a cabo en nuestra vida. El conocimiento acerca de Dios tiene una importancia crucial para el desarrollo de nuestra vida, ya que los que no saben nada acerca de Dios, este mundo les parece extraño, loco y penoso. La vida es desalentadora y por lo tanto desagradable. A diferencia de nosotros que conocemos acerca de Dios, las cosas que suceden en este mundo no nos parecen caóticas y fuera de control. Reconocemos que el Señor tiene el control de cada una de las situaciones que están sucediendo en este mundo y por lo tanto tenemos la confianza de que Él está cumpliendo su propósito en este mundo. En estos momentos surge la pregunta: ¿cómo deberíamos trazar la ruta a seguir en el estudio que vamos a llevar a cabo? Esta ruta la podemos definir a partir de 5 afirmaciones básicas, 5 principios fundamentales relativos al conocimiento acerca de Dios que han sido sostenidos por generaciones de cristianos a lo largo de la historia. El primer principio nos dice: Dios ha hablado al hombre y la Biblia es su palabra, la que nos ha sido dada para abrir nuestro entendimiento a la salvación. Seguramente este concepto nos es familiar a muchos de nosotros. Sin embargo, muchas veces no estamos familiarizados con todo lo que conlleva el hacer una declaración como pudiera ser: la Biblia es la palabra de Dios o el Señor ha hablado al hombre a través de su palabra. Y esto es precisamente lo que vamos a clarificar a lo largo de esta serie de lecciones que nos permitirán conocer mejor acerca del Señor. El segundo principio nos dice lo siguiente: Dios es Señor y es Rey sobre su mundo. Gobierna por sobre todas las cosas para su propia gloria, demostrando sus perfecciones en todo lo que hace, a fin de que tanto hombres como ángeles
le rindan adoración y alabanza. Nuevamente podemos reconocer al Señor como soberano sobre todo lo que hay en este mundo. Sin embargo, a veces podemos olvidar que todo lo que sucede para su propia gloria y que Él está actuando en la historia, demostrando sus perfecciones en todo lo que hace. El tercer principio nos dice: Dios es Salvador, activo en su amor soberano mediante el Señor Jesucristo, con el propósito de rescatar a los creyentes de la culpa y el poder del pecado, para adoptarlos como hijos y bendecirlos como tales. Nuevamente, a lo largo de nuestro andar como creyentes, muchas veces se nos olvida que el Señor ya perdonó nuestros pecados y que por lo tanto la culpa de los mismos ya no debería estar persiguiéndonos. De la misma forma, ya no somos esclavos al pecado y por lo tanto lo que nosotros deberíamos buscar es hacer la voluntad del Señor. El cuarto principio nos dice: Dios es trino y uno. En la deidad hay tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en la obra de salvación las tres personas actúan unidas: el Padre proyectando la salvación, el Hijo realizándola y el Espíritu aplicándola. Debemos estar conscientes de cómo la Trinidad obra en nuestra salvación y estar conscientes que cuando hablamos de Dios estamos hablando de tres personas, pero de un solo Dios. El quinto y último principio nos dice lo siguiente: la santidad consiste en responder a la revelación de Dios con confianza y obediencia, fe y adoración, oración y alabanza, sujeción y servicio. La vida debe verse y vivirse a la luz de la palabra de Dios. Esto, y nada menos que esto, constituye la verdadera religión. Es decir, no deberíamos estar dejándonos llevar por las teorías humanas que ponen al hombre en el centro del universo, sino que toda nuestra vida debe verse de acuerdo a como la palabra enseña que nosotros deberíamos estarla viendo. A la luz de estas verdades generales y básicas, vamos a examinar lo que nos enseña la Biblia acerca de la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Cuáles son los temas básicos que deberíamos abordar? Primero, la deidad de Dios, las cualidades que separan a Dios de los hombres y determinan la diferencia y la distancia que existen entre el Creador y sus criaturas, cualidades tales como su existencia autónoma, su infinitud, su eternidad y su inmutabilidad, es decir, aquellos atributos del Señor que lo hacen diferente a nosotros como seres humanos. El Señor es el Creador y nosotros somos sus criaturas. El segundo tema son los poderes de Dios. Vamos a hablar acerca de su omnisciencia, es decir, que Él todo lo sabe. Vamos a hablar acerca de su omnipresencia, es decir, que Él está presente en todos lados. Y vamos a hablar acerca de su omnipotencia, es decir, su carácter todopoderoso del Señor. Como tercer tema, vamos a hablar acerca de las perfecciones de Dios. Vamos a hablar acerca de los aspectos de su carácter moral que se manifiestan en sus palabras y en sus hechos. Vamos a hablar acerca de su santidad, su amor y misericordia, su veracidad, su fidelidad, su bondad, su paciencia y su justicia. Todos estos temas básicos nos van a llevar a una reflexión en la cual nosotros deberíamos tomar nota acerca de lo que a Dios le agrada, qué es lo que le ofende al Señor, qué es lo que despierta la ira del Señor y también de aquello que al Señor le da satisfacción y le da gozo. Para muchos de nosotros, estos temas seguramente son poco familiares. Sin embargo, históricamente hablando, no siempre lo han sido para el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el Catecismo Menor de Westminster en su pregunta 4? El Catecismo hace la siguiente pregunta: ¿qué es Dios? A lo mejor alguno pudiera pensar, bueno, no decimos qué es Dios, ¿no? Sino más bien quién es Dios. Y antes de dar respuesta a la pregunta del catecismo, me gustaría que se tomara unos instantes para reflexionar acerca de la pregunta, para ver si puede contestarla
O si la contesta, ¿qué es lo que piensa usted que es Dios o que quién es Dios? La respuesta que el catecismo nos da es la siguiente. Dios es espíritu, es infinito, es eterno e inmutable en su ser, es sabiduría, es poder, es santidad, es bondad, es justicia y es verdad. Si usted pensó en todos estos atributos del Señor en estos instantes de reflexión, seguramente usted conoce muy bien lo que la palabra enseña acerca del Señor. Si no fue así, le invito a que no se desanime y que continuemos juntos en este viaje de aprendizaje donde conoceremos más acerca del Señor y cómo podemos profundizar nuestra relación con Él y por lo tanto el conocimiento del Señor que nosotros tenemos en nuestras vidas. Retomando las palabras de este teólogo, describe esta respuesta como probablemente la mejor definición de Dios que jamás haya escrito el hombre, ya que, como usted se ha dado cuenta, resume mucho acerca de lo que la palabra enseña acerca de Dios. Espero que en estos momentos usted, querido hermano, se haya dado cuenta que un estudio de estos temas que ya hemos estado mencionando nos será de gran provecho y de bendición para nuestras vidas. Antes de comenzar nuestro estudio, quisiera que reflexionáramos en estas preguntas acerca del conocimiento aplicado. ¿Cuál sería mi meta? ¿Cuál sería mi propósito al dedicarme en pensar en estas cosas acerca del Señor? ¿Qué es lo que pensamos hacer con este conocimiento que podamos adquirir acerca de Dios una vez que lo hayamos adquirido? Si únicamente buscamos el conocimiento teológico por lo que es en sí mismo, terminará por resultarnos contraproducente, ya que nos hará orgullosos y engreídos. Primera de Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 2, nos hace la siguiente advertencia. El conocimiento envanece. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El apóstol Pablo aquí nos hace una exhortación a que cuidemos nuestro corazón a fin de no abrigar una actitud semejante y que no seamos envanecidos por el conocimiento que podamos adquirir acerca del Señor. No puede haber salud espiritual sin conocimiento doctrinal, pero también es cierto que no puede haber salud espiritual con dicho conocimiento si se lo procura con fines cerrados y se lo estima con valores equivocados. Por lo tanto, podemos hacernos la pregunta, ¿cuál debería ser nuestra actitud frente al estudio que vamos a comenzar? El Salmo 119 nos da la respuesta. El versículo 1 nos dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Es decir, nuestra actitud acerca de conocer a Dios debería ser para poder andar en la ley de Jehová. El versículo 2 nos dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Es decir, buscamos conocer a Dios para poder guardar sus testimonios y buscarle de todo corazón. El versículo 5 nos dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Es decir, conocer al Señor nos permitirá guardar los estatutos del Señor y por lo tanto tener caminos que sean ordenados delante del Señor. El versículo 12 nos dice, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Es decir, reconocemos que el conocimiento acerca de Dios solamente va a provenir por la revelación que el Señor nos haga de Él mismo. Y esta revelación la encontramos en su palabra. El versículo 18 nos dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Nuestra actitud debería ser pedir humildemente al Señor que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para que podamos comprender las maravillas de su ley. El versículo 97 nos dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Conocer acerca del Señor nos permitirá meditar en la ley del Señor todo el día. El versículo 103 nos dice lo siguiente, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Deberíamos anhelar la palabra del Señor como el alimento más grato que nosotros podamos consumir en este mundo.
El versículo 125 nos dice: Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. El conocer a Dios nos permite reconocernos delante de Él como siervos y solicitarle humildemente que Él nos dé el entendimiento para conocer sus testimonios. Por lo tanto, lo que nosotros debemos anhelar es lo mismo que anhelaba el salmista. El salmista anhelaba no solamente un conocimiento teórico, sino práctico acerca de Dios. Buscaba que el conocimiento acerca de la palabra, acerca de Dios, guiara todos los aspectos de su vida. El anhelo supremo del salmista era el de conocer al Señor y deleitarse en Él, y valorar el conocimiento de Dios simplemente como un medio para alcanzar ese fin, el fin de conocer al Señor y deleitarse en Él. El salmista quería entender las verdades divinas con el fin de que su corazón pudiera responder a estas verdades y que su vida se fuese conformando de acuerdo a estas verdades que son reveladas en la palabra del Señor. Eso es lo que nosotros como creyentes, como cristianos, debemos anhelar cada vez que estudiemos la palabra del Señor. Por lo tanto, nuestra meta al estudiar la deidad debe ser la de conocer mejor a Dios mismo. Debemos procurar que el estudio de Dios nos lleve más cerca de Él. En estos momentos surge la pregunta: ¿cómo podemos transformar el conocimiento acerca de Dios en conocimiento de Dios? Recordemos que no es lo mismo conocer acerca de Dios que conocer de Dios. Este punto quisiera ilustrarlo a través de la siguiente analogía. No es lo mismo que nosotros digamos que conocemos algo acerca de una persona porque lo vimos en una noticia en internet, porque vimos un video suyo en internet o porque alguien nos contó algo acerca de esta persona, a tener una cercanía y una convivencia con esta persona, que inclusive nos podría llevar a anticiparnos a algunos de sus pensamientos o decisiones que esta persona está tomando, ya que en este sentido podemos decir que conocemos a la persona porque estamos interactuando con ella en nuestro día a día y por lo tanto conocemos a la persona, a decir que conocemos algo acerca de alguien porque alguien más nos lo comentó. De la misma forma, nuestro conocimiento de Dios no se va a fortalecer si nosotros no nos acercamos a Él día a día. Podemos escuchar lo que el pastor nos enseña en sus predicaciones acerca de Dios, podemos escuchar lo que nuestros hermanos de escuela dominical nos enseñan acerca de Dios. Sin embargo, si nosotros no buscamos al Señor en nuestro día a día, este conocimiento que tengamos acerca del Señor no pasará de ser un conocimiento basado en las experiencias de otras personas. Nosotros somos los que debemos buscar al Señor en nuestro día a día. Y aquí viene la invitación para usted, querido hermano. Hay que transformar todo lo que aprendamos acerca de Dios en tema de meditación delante de Dios, seguido de oración y alabanza a Dios. Puede ser que algunos de nosotros no estemos familiarizados con la meditación. El ajetreo de nuestra vida diaria impide que estemos a solas con nuestros pensamientos y por lo tanto que tengamos poco tiempo para reflexionar y meditar acerca de Dios. Entonces, para poder llevar a cabo esta actividad, definamos primeramente qué es lo que debemos entender por meditación. La meditación es la actividad que consiste en recordar, pensar y reflexionar sobre todo lo que uno sabe acerca de las obras, el proceder, los propósitos y las promesas de Dios, aplicando todo a uno mismo. Esta actividad de meditación nos permitirá pensar y reflexionar acerca de todo lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y cómo todo lo que Él está haciendo va acorde a sus propósitos y las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. De la misma manera, la meditación es la actividad del pensar consagrado que se realiza conscientemente en la presencia de Dios, a la vista de Dios, con la ayuda de Dios y como medio de comunión con Dios. La finalidad de la meditación es aclarar nuestra visión mental y espiritual que tenemos acerca de Dios
y permitir que la verdad de la misma haga un impacto pleno y apropiado sobre la mente y el corazón. En términos prácticos, podemos decir que la meditación se trata de un modo de hablar consigo mismo sobre Dios y uno mismo. Más aún, con frecuencia consiste en discutir con uno mismo, a fin de librarse de un espíritu de duda, de incredulidad, para que podamos adquirir una clara comprensión del poder y la gracia de Dios obrando en nuestras vidas. Pensando nuevamente en la vida ajetreada que cada uno de nosotros tenemos en esta gran ciudad, pudiéramos preguntarnos qué finalidad tiene que nosotros meditemos, qué beneficios pudiera haber acerca de la meditación. El efecto que tendrá la meditación sobre nosotros será el de que seremos humillados cuando contemplemos la grandeza y la gloria de Dios y la comparemos con nuestra propia pequeñez y pecaminosidad. A pesar de esto, la meditación también nos alentará y nos dará la seguridad mientras contemplamos las inescrutables riquezas de la misericordia divina desplegadas en el Señor Jesucristo. Es decir, la meditación nos ayudará a darle el lugar que le corresponde al Señor como un Dios que es santo, y nos pondrá a nosotros en nuestro lugar como un hombre que es pecador. Y al meditar en la obra que el Señor ha llevado a cabo para garantizar nuestra salvación, nos dará el aliento y la seguridad que necesitamos para poder vivir como hijos de Dios en este mundo. Por lo tanto, en la medida que vamos profundizando más y más esta experiencia de ser humillados y exaltados, aumenta nuestro conocimiento de Dios, y con este conocimiento va a aumentar la paz, la fortaleza y el gozo en nuestras vidas. Dios nos ayuda, por lo tanto, a transformar nuestro conocimiento acerca de Él de este modo, a fin de que realmente podamos decir que conocemos al Señor. Por último, me gustaría dejarlos con esta cita de Charles Spurgeon, que dice lo siguiente: a la vez que humilla y ensancha este tema, el del estudio de la deidad, tiene un efecto eminentemente consolador. La contemplación de Cristo proporciona un bálsamo para toda herida. La meditación sobre el Padre proporciona descanso de toda aflicción. Y en la influencia del Espíritu Santo hay bálsamo para todo mal. ¿Quieres librarte de tu dolor? ¿Quieres ahogar tus preocupaciones? Entonces ve y zambúllete en lo más profundo del mar de la deidad. Piérdete en su inmensidad y saldrás de allí como si te levantaras de un lecho de descanso, renovado y fortalecido. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les agradecemos por habernos acompañado a la transmisión de esta clase de escuela dominical y asimismo los seguimos invitando a que participen en las actividades que como Iglesia Príncipe de Paz tenemos de forma virtual. A mediodía tenemos nuestro culto de adoración. De la misma forma, si alguno de ustedes tiene alguna necesidad o petición por la cual quiere que se ore, puede comunicarse con algún miembro de la Junta de Diáconos del Consistorio o con nuestro pastor y estaremos orando por usted y buscando la forma de ayudarle. Que el Señor les bendiga.